Buenas noches nuevamente, vamos a dar inicio formal a la webconference de la unidad 2, la segunda parte relacionada con series de Fourier y transformadas de Fourier. Como les decía, pueden participar a medida que vamos realizando la charla. Por favor, pueden usar la herramienta de levantar la mano o me escriben por el chat para estar pendientes. Si estoy compartiendo pantalla es posible que no revise, pueda que en algún momento puede que no revise el chat. Entonces, por favor, usar la herramienta de levantar la mano que se encuentra cerca al micrófono y cerca a la herramienta de activar micrófono y la pantalla. Bueno, entonces el primer tema es series de Fourier. Vamos a verificar o a revisar un poco de la teoría de serie de Fourier. Y finalmente, la segunda parte de este tema, pues se refiere a un ejercicio similar a los que están planteados o al que está planteado en la guía de la unidad 2. Bien, es importante pues que ustedes hagan una lectura juiciosa del tema. Yo aquí voy a mencionar como los aspectos principales y más importantes sobre series de Fourier. Es un chico de control digital. Entonces, ¿qué les comento? Las series de Fourier como tal nos sirven para expresar una señal que tenemos en tiempo continuo y que normalmente la vemos a lo largo del tiempo, la podemos expresar en términos de la frecuencia. Esto es muy importante sobre todo para el área de telecomunicaciones, donde tener señales en el tiempo generalmente no nos dan la información suficiente para hacer su tratamiento o para hacer ciertos procedimientos como las modulaciones que nos permiten transmitir ondas desde digamos de manera alámbrica o inalámbrica y con diferentes tipos de modulación. Todos esos tratamientos de señal que ustedes pues van a tener la oportunidad de estudiar en cursos más avanzados requieren de conocer las series de Fourier y las transformadas de Fourier. Básicamente, las series de Fourier nos permiten trabajar en términos de la frecuencia cuando estamos hablando de señales periódicas. En la diapositiva vemos un ejemplo de una señal, la que está en color azul. La señal que está en color azul es una señal cuadrada periódica y que la queremos representar por una serie de Fourier. Básicamente, ¿qué es una serie de Fourier? Es una aproximación que utiliza combinaciones lineales de funciones senoidales y cosenoidales y pues que se deben elegir adecuadamente para poderla representar. Entonces fíjense que en el primer recuadro de la gráfica a la derecha aparece la señal cuadrada en azul y aparece una sola señal senoidal que como tal se parece un poco a la señal cuadrada, pero que si nosotros vamos agregando más señales senoidales y las vamos sumando y vamos haciendo esa combinación lineal, vamos a poder lograr reconstruir esa señal cuadrada hasta cierto punto, ¿no? Debe haber un límite ahí que no permite pues construir la señal cuadrada de manera perfecta, pero que si vamos agregando más y más componentes y que de hecho se le llaman armónicos, podemos reconstruir la señal periódica cuadrada que aparece en la derecha. Fíjense que en la última gráfica ya se parece mucho. Y si no estoy mal, ahí tenemos 4 o 5 armónicos nomás, es decir, 4 combinaciones de señales senoidales y cosenoidales que permiten reconstruir esta señal. Bien, ahora el tema matemático, pues la idea es que nosotros, o eso que les comentaba ahora en palabras, se puede expresar con esta ecuación que tenemos acá. Hay varias formas de expresar la serie de Fourier, la más importante y la más usada es la forma trigonométrica, la que vemos en la diapositiva. Fíjense que al lado izquierdo tenemos una señal x de t que aparece con un subíndice p y lo que estamos haciendo ahí es indicar que es una señal periódica. Nosotros no podemos calcular series de Fourier de señales aperiódicas. Este término de periódico y aperiódico fue estudiado en la primera unidad del curso. Entonces, tenemos la señal periódica xp de t y es igual a ¿qué? A una sumatoria, es decir, a una combinación lineal, fíjense que es una combinación lineal de cosenos y de senos, pesados con ciertos coeficientes a sub k y b sub k. Y a sub 0 se le llama la componente de continua, que básicamente pues, no está acompañada de un seno o coseno, pero es la que nos permite representar señales digamos, en
Si estamos hablando de un circuito eléctrico, sería la componente DC de ese circuito. Lo otro importante es que nosotros pues vamos a tener una frecuencia fundamental de trabajo. Esa frecuencia fundamental de trabajo pues tiene que ver con la frecuencia fundamental de la señal que queremos representar usando la serie trigonométrica de Fourier. Fíjense que en la anterior diapositiva nosotros tenemos una señal cuadrada y esa primera senoidal que nosotros tenemos o que vamos a usar para intentar reconstruir tiene una frecuencia. Y esa frecuencia pues tiene que ver con el periodo fundamental o frecuencia fundamental de la señal que queremos reconstruir. En los ejemplos pues vamos a darnos cuenta cómo se calcula F0, que es la frecuencia fundamental, y ese periodo. Vamos a ver finalmente a qué se refiere el subíndice K. Subíndice K se refiere a la cantidad de armónicos que estoy usando para reconstruir la señal, es decir, la cantidad de combinaciones de senoidales y cosenoidales, y que digamos en términos ideales pues iría desde 1 hasta infinito. Bueno, esa es la forma trigonométrica. La forma polar, está intentando ingresar a alguien más, la forma polar es similar, tenemos una componente de continua más una sumatoria, pero esta vez no tenemos senoidales y cosenoidales, sino que tenemos la representación con una fase y una magnitud. C sub k va a ser la magnitud y θ sub k va a ser la fase. Esa es otra forma de representar las series de Fourier. Fíjense que se tiene que ver con la representación fasorial para quienes ya han estudiado algo de circuitos AC. Esa representación fasorial permitía hacer análisis de circuitos en corriente alterna. Hay una relación entre los coeficientes C sub k y los coeficientes trigonométricos A sub k y B sub k. Bueno, aquí ustedes la pueden revisar en el libro, pero pues a nosotros nos interesa más que todo la forma trigonométrica, pues es la que nos están pidiendo en el trabajo colaborativo. Y hay otra tercera forma de expresar la serie de Fourier, que es la forma exponencial. La forma exponencial se observa en la diapositiva que tendríamos una sumatoria de magnitudes x de k. Fíjense que ahí aparece ya una x mayúscula. En general, la anotación del libro cuando aparece mayúscula estamos indicando que, o el libro indica que se está trabajando en términos de la frecuencia, y aparece ahora un exponencial complejo. Recuerden que hay una identidad que dice que e a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, es decir, fíjense que este exponencial complejo está representando indirectamente los cosenos y los senos que aparecen en la expresión trigonométrica de la serie de Fourier. Entonces, todas tienen ciertas equivalencias y se pueden encontrar incluso en el libro cómo hallar a partir de x de k los coeficientes de la serie trigonométrica, de la forma trigonométrica o los coeficientes de la forma polar. Bien, a nosotros nos interesa más que todo hallar los coeficientes de la forma trigonométrica. Entonces, si nos devolvemos un poco, los coeficientes que nos interesan hallar son a sub 0, a sub k y b sub k. En esta diapositiva tenemos cómo se determinan esos coeficientes. A sub 0 requiere hacer una integral en un periodo de la función, perdón, de la señal x de t. Bueno, aquí nosotros no estamos colocando x periódica de t, pero se sabe que x de t tiene que ser periódica y naturalmente esa integral debe ser hecha en un periodo. Y para hallar a sub k también se requiere hacer una integral, esta vez multiplicando la señal x de t por una señal cosenoidal que depende de la frecuencia fundamental y del armónico que yo quiero calcular. Uno puede calcular de manera indicada para cualquier k y al final reemplazar el valor de k. Entonces, en última nos están invitando en el ejercicio del módulo, en el ejercicio del trabajo colaborativo, nos están invitando a calcular estas integrales y a su vez pues expresar la forma trigonométrica de la serie de Fourier para cierta señal. Hasta ahí tenemos dudas, muchachos. Antes de arrancar el ejemplo me gustaría saber si hay dudas. ¿Sí? Bueno, Juan Fernando dice que no, José dice que no.
Bueno, perfecto. Entonces, a nosotros pues esta vez nos están pidiendo validar los resultados vía software, pues por lo menos para este ejercicio. Sin embargo, sugiero revisar este video de YouTube que lo realizó uno de los profesores que tuvimos en el equipo de señales y sistemas. Es un video que tarda una hora y 30 minutos, donde se explica muy detalladamente cómo trabajar la parte analítica y la parte computacional para las series de Fourier usando Octave. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Voy a pasarles el enlace en el chat por ahora. Para que pues ustedes lo revisen con tiempo. Y pues después les comparto, exacto, después les comparto la presentación para quienes no lo... sí, pero no sé si la puedo enviar por acá, José. Bueno, al final vamos a intentar, José, ¿me recuerdas por favor al final? Porque en realidad son dos presentaciones y vamos a intentarlas enviar. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que les recomiendo muchísimo mirar este video. Tienen que pues dedicarle un tiempo largo al asunto, pero como tal seguro que va a ser muy enriquecedor para ustedes porque está paso por paso cómo trabajar el tema de series de Fourier. Ok, bueno, entonces para finalizar la primera parte de la web vamos a trabajar un ejemplo de las series de Fourier para hallar los coeficientes de la forma trigonométrica para esta señal. Entonces la señal es x de t igual a menos 2 reg de t más 3. Bueno, yo por acá creo que tengo el libro de Ambardar para que recordemos qué representa la señal reg de t. Es una señal rectangular. Vamos a revisarla. Por acá en Ambardar nos puede dar una idea de esta señal. Entonces, esto también para recordar que cuando se va a resolver el cuestionario de conceptos es importante que ustedes lo hagan basados en Ambardar. Si encuentran más información por fuera, pues es importante o sería útil, pero lo primero es que ustedes revisen el libro de Ambardar, por favor, porque, por ejemplo, cuando ustedes querían responder sobre las señales encontradas comúnmente, pues al parecer digitaron en Google esa frase y pues eso depende de quién haya trabajado con señales, definir cuáles son las encontradas comúnmente. Las que queremos trabajar son las que Ambardar como tal definió como señales encontradas comúnmente. Están en la página 18. Yo voy a intentar llegar a la página 18, pero sé que no coincide el PDF con la página del libro. Están por acá. Entonces ya varios pues las han trabajado. Por aquí ya está la señal reg de t. Fíjense que la señal reg de t es un pulso rectangular que inicia en menos 0,5 y termina en 0,5. Nosotros para el tema de series de Fourier y sobre todo para el tema de transformadas de Fourier vamos a trabajar digamos, necesitamos graficar y observar este tipo de señales y lo voy a hacer con MATLAB. Entonces voy a tratar de graficar un reg de t en MATLAB. Yo por acá tengo un código pequeño, vamos a buscarlo. Creo que lo tengo, lo tengo en el escritorio. Vamos a ver. En el escritorio es este. Bueno, yo lo tenía abierto. Entonces, vamos a analizarlo. Vamos a ver si ustedes lo pueden, no sé si lo alcanzan a observar. ¿Sí lo pueden ver bien? ¿Pueden leer las líneas? Perfecto. Miren, entonces la primera línea, bueno, clear all, ustedes creo que ya lo han revisado, pues básicamente borra todas las variables. Close all, pues cierra todas las ventanas. Y CLC, pues nos borra la pantalla.
Entonces esta es la parte nueva. Nosotros vamos, para poder graficar este tipo de señales, aunque lo podemos hacer de forma numérica, de forma, digamos, punto a punto, como se ha trabajado con los otros temas, para este tema yo sugiero trabajarlo de forma simbólica. Entonces, cuando yo en la línea 5 defino sims de t, bajarla. Ah, sí, es que quiero que no... Sí, Julián, lo que pasa es que quiero que no miren todo el código a la vez, sino irlo explicando parte por parte. Entonces, lo importante es que vayan viendo uno por uno. Vale. Entonces, defino una señal una variable simbólica t, que es el tiempo. Y aquí ya estoy usando una función nueva. Recuerden que nosotros usábamos plot. Aquí vamos a usar fplot. Fplot se usa para señales que están definidas de manera simbólica. Y Heaviside es un escalón unitario, como los que tenemos definidos por acá. Entonces, este UDT que tenemos acá en Ambardar es justamente Heaviside del que se define, digamos que como lo define MATLAB. Es decir, aquí yo tengo, en otras palabras, fplot de UDT, y aquí solo le estoy diciendo que el ancho de la línea con el que lo grafique debe ser 2. Vamos a correrlo hasta ahí. Entonces, bueno, yo bueno, está un poco demorado este MATLAB porque está funcionando desde un disco duro externo. Lo único que hice fue tomar las líneas que hemos visto de la 1 hasta la 6 y oprimir F9. Con F9 me corre el programa hasta ahí. Fíjense que ya tenemos un escalón unitario que arranca en 0. Su valor máximo, pues, por ser unitario es 1. Y nada, pues si lo queremos graficar desde 0 hasta, no sé, desde menos 5 hasta 100, pues también es posible. Eso lo podemos hacer con las funciones xlim y ylim. Entonces xlim me está diciendo que el límite del eje x va desde menos 1 hasta 5. Fíjense que aquí lo tenemos desde... bueno, nosotros no hemos asegurado esos límites porque solo corrimos el programa hasta la línea 6. Pero si aplicamos el programa hasta la línea 9, hasta ylim, entonces lo que estamos diciendo es que el eje x va desde menos 1 hasta 5. Vamos a hacerlo, por ejemplo, desde menos 10 hasta 100. Y el eje vertical, ylim, vamos a graficarlo desde menos 1 hasta 3, me parece bien. Vamos a correr el programa hasta ahí. Entonces fíjense que ahí se observa más claramente el escalón unitario. Entonces viene valiendo 0 para tiempos menores que 0 y luego vale 1 desde 0 en adelante. Hasta ahí queda claro cómo graficar un escalón unitario. Es importante esta parte para poder obtener gráficas un poco más complejas. Entonces les agradezco si tienen preguntas. Julián dice que es una señal cuadrada. No, estoy graficando un escalón unitario por ahora, pero lo que quiero es obtener un pulso rectangular para representar rec de t, que es la que aparece aquí en nuestro ejercicio. Ahora más tarde nos preocupamos del rec de t más 3, pero pensemos solo en rec de t. Sí, esto es un pulso continuo. Lineider me pregunta que si es un pulso continuo. Yo no diría un pulso, es un escalón, porque un pulso parece más a la definición de impulso unitario. Si se fijan, un impulso unitario es totalmente diferente a un escalón unitario. Tal vez el impulso unitario ustedes lo tuvieron que graficar, aquí no lo tengo a la mano, lo tuvieron que graficar en los conceptos de precisamente del trabajo 2. Entonces un impulso es básicamente una señal que aparece en 0, que tiene amplitud infinita, pero área finita, es decir, la representación real es una flecha que tiene magnitud 1. Es una representación, no significa que digamos, en la realidad se comporte así. Pero cuidado, un impulso unitario es totalmente diferente a un escalón unitario. Por ahora estamos graficando un escalón.
el impulso se mueve en el eje temporal. Sí, nosotros podemos mover los impulsos de acuerdo a lo que aprendimos en operaciones con señales. Por ejemplo, si yo tengo delta de t, es diferente si tengo delta de t menos 2. El impulso estaría ubicado en t igual a 2 en este último caso. Y en el caso original, delta de t está ubicado en t igual a 0. Ok, entonces por ahora aprendimos a dibujar un escalón unitario y pues a manipular los ejes. Simplemente estamos manipulando los ejes de visualización, ¿no? Pero el escalón como tal es este código que nos dice Heaviside de t. ¿Ok? Ahora, fíjense que yo puedo ahora definir una nueva señal. Voy a definir una nueva señal que se llame reg de t. Digamos reg de t1 lo voy a llamar, y voy a decir que reg de t1 es Heaviside de t menos Heaviside de t menos 1. Voy a decir que esa es una nueva. Vamos a ver si es posible. Sí es posible hacerlo de esa manera. Y voy a decirle que grafique. Voy a decirle que grafique esa señal reg de t. Reg de t que acabo de definir. Le voy a decir que la grafique en color. Creo que esto lo puede hacer. Sí, voy a decirle que la grafique en color rojo, porque nosotros tenemos una gráfica previa que está en color azul. ¿Okay? Bueno, vamos a correrlo así. Tenemos un error. Es reg de t1. Es el nombre que le di. Ustedes le pueden dar cualquier nombre. Bueno, voy a graficar un poco menos porque es que estoy graficando hasta 100, entonces no se observa muy bien el efecto que quiero que ustedes observen. Entonces, ¿y dónde la estoy ubicando? Es que no la corrí toda, vamos a correrla hasta la línea 13 porque no estábamos graficando reg de t. Ahora sí, fíjense en la señal que estoy graficando y definí como reg de t, es la señal que está en color rojo. Se parece a la señal reg de t que quiero graficar, que es esta. ¿Qué dicen, muchachos? Entonces voy a ponerla aquí al lado izquierdo. Voy a darle zoom a este asunto. Vamos a ver si nos lo permite. Sí. La que quiero graficar es esta. Y la que estoy logrando graficar es esta roja. ¿Se parece? ¿Qué opinan? Mauricio me dice algo. Bueno, parece que todo sí, rectangular en la amplitud. Exacto, se parece pero no es igual. Fíjense que esta señal está centrada en 0.5. La amplitud es 1, está perfecto. El ancho es 1, va desde 0 hasta 1, pero no está centrada en 0. La señal roja está centrada en 0.5. Entonces, una forma de graficar pulsos rectangulares, la estamos observando acá, es usando señales de tipo escalón unitario. Y fíjense que aquí lo que estoy haciendo es restando el escalón unitario que aparece en t igual a 0 de el escalón unitario que aparece en t igual a 1. Entonces, fíjense que lo único que tengo que hacer en realidad es que el primer escalón debe arrancar en 0.5. Y de lo que aprendimos en la primera unidad, lo que estoy diciendo es que este escalón va a aparecer en t igual a 0.5. Ok, bueno, t más 0.5, perdón, porque es para correrlo a la izquierda, recuerden.
y este debe aparecer en menos 0.5. Entonces vamos a correrlo. F9. A ver qué sucede. Ahora, fíjense que el pulso rectangular que yo quería graficar ahora sí está centrado en 0. Y eso pues se ve claramente del escalón unitario que está dibujado en azul. Entonces el pulso rectangular ya está bien definido, o sea, rec de t ya está bien definido usando combinaciones lineales de escalones unitarios. ¿Queda claro cómo graficar entonces un rec de t? Usando MATLAB o un pulso rectangular. Sí, debe estar centrada porque ese era nuestro objetivo. Por aquí veo a alguien que me pregunta eso. Julián. Sí, claro, debe estar centrada porque ese era nuestro objetivo. Ok, entonces nos devolvemos a nuestro ejercicio. Por ahora lo único que hemos logrado es graficar la función rec de t. Pero si me piden rec de t más 3, ¿qué debo hacer, muchachos, para poder graficar rec de t más 3? ¿Qué se les ocurre? Es un pulso rectangular que ya no está centrado en t igual a 0, sino en ¿dónde? ¿En t igual a qué? No, casi, Mauricio. Casi, José. Recuerden que cuando se suma 3, exacto, se corre a la izquierda. O sea que debe ser un pulso rectangular que está centrado en t igual a menos 3. Luego, si yo quiero graficar un pulso rectangular que esté centrado en t igual a menos 3, pues debe arrancar en 3.5 y finalizar en, bueno, en menos 3.5 y finalizar en menos 2.5. O sea, sería más 2.5. Bueno, aquí estoy graficando desde menos 10, o sea que está perfecto. Vamos a correrlo de esta manera, a ver qué nos dice. F9. Vamos a darle zoom acá. Aquí nos quedó centrado en menos 3, perfecto. Desde menos 3.5 hasta 2.5. Con una altura de 1, o sea que hasta el momento hemos graficado rec de t más 3, pero no hemos graficado o no hemos tenido en cuenta la modificación que hay o el escalamiento que hay en el eje vertical. Entonces hay que multiplicar por menos 2. Entonces esa parte queda muy sencilla en este programa, simplemente cuando definimos rec de t sería menos 2 multiplicado por todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a correrlo. Este es el escalón. Bueno, lo que no nos conviene es la visualización del eje Y. Como no nos conviene la visualización del eje Y, vamos a colocar la menos 3 hasta 3 y vamos a correr nuevamente hasta ese punto. Ahora sí, podemos hacer un zoom para verificar que sí está centrado en menos 3. Listo. Vamos a borrar esta señal, ya no la necesitamos. Bueno, sin sí. Pero esta gráfica no la necesitamos. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos pasar este grid on para acá y pues no graficar esto. Vamos a correrlo nuevamente a ver si está graficando. Ok, ya. Fíjense que el primer escalón unitario que grafiqué en color azul pues solo era una demostración de qué hace la función Heaviside. Pero una combinación de Heavisides adecuada me permite dibujar pulsos rectangulares. ¿Okay?
Ahora bien, nos devolvemos a nuestro problema. Nuestro problema es calcular los coeficientes a sub k para esta señal x de t, que está definida como menos 2 veces el pulso rectangular centrado en t igual a menos 3, pero aparece esta variable con t igual a 10. Entonces nos devolvemos. Recuerden que es t. T es el periodo de la señal y está definido incluso por acá atrás. T sería también el inverso de la frecuencia fundamental. O sea que ya tenemos como dato, en este punto ya tenemos como dato que la frecuencia fundamental es 1/10, 0.1, porque es 1 sobre T. Ahora, por acá debo tener la guía del trabajo. Vamos a buscarla porque no la tengo a mano. Guía de dominio de la frecuencia. Fíjense entonces que en este ejercicio nos piden, fíjense que es muy parecido el que estoy haciendo. Ustedes tienen que usar su variable b adecuada pues a su código universitario. La multiplicación es por 9, o sea que el ejercicio es muy parecido. El periodo es 6, nosotros estamos usando el periodo 10. En este ejemplo solo vamos a calcular a sub k, porque pues calcular b sub k es hacer una integral un poco diferente, o sea es un tema ya de cálculo integral. Lo importante por ahora es aprender a plantear a sub k. Bueno, a sub 0 también es una integral, incluso mucho más sencilla. Creo que la vamos a calcular acá también. Entonces, lo que les quería mostrar es lo siguiente, muchachos. Dice, bueno, dibuje 3 periodos de la siguiente señal. Fíjense que nosotros aquí solo hemos dibujado un pulso rectangular, pero la idea es que este pulso rectangular se debe repetir cada 10 unidades de tiempo, porque ese es el periodo. Quiere decir que si yo quiero dibujar un segundo pulso, ¿dónde lo tendría que ubicar? ¿Qué se les ocurre, muchachos? O sea, ¿dónde debe estar centrado un segundo pulso si lo que me piden es dibujar 3 periodos de esa señal? Puedo dibujar un segundo y un tercer pulso y un cuarto y un quinto y así, digamos, sucesivamente. ¿Dónde puedo dibujar un segundo pulso? No es desplazarla, es dibujar un segundo pulso. O sea, este que tenemos hay que mantenerlo. Mauricio sugiere en 6. Pues en realidad lo que hay que hacer es muy sencillo. Nosotros tenemos este pulso centrado en menos 3. Pues este pulso, si está con periodo igual a 10, se debe repetir o se debe centrar 10 unidades adelante o 10 unidades atrás. Entonces, si yo sumo 10, estaríamos hablando, como estamos desde menos 3, estaríamos hablando que el siguiente pulso está centrado en 7. O sea que Helmer tiene toda la razón. ¿Quién más mencionó? Mauricio, no es en 6 porque la idea es que aparezca justamente 10 unidades de tiempo adelante o 10 unidades de tiempo atrás. Entonces el siguiente pulso estaría centrado en 7. Si está centrado en 7, nosotros podemos ahora decir que nuestro rec de t le vamos a sumar otro pulso rectangular. Bueno, que pues al sumarlo más por menos da menos, que ya no está centrado entre menos 3.5, no está entre menos 3.5 y menos 2.5, sino estaría en 6.5 y 7.5, ¿cierto? Ahí tendríamos una unidad de ancho de pulso, estaría centrado en 7 y ya está multiplicado por menos 2. Vamos a intentar graficar a ver si nos funciona. Veamos 0. Bueno, tenemos este. Menos 2 por... Bueno, retorne. Ya sé qué sucedió. Aquí me quedó mal definido porque lo corrí 7.5 a la izquierda y hay que correrlo 7.5 a la derecha. Vamos a correrlo nuevamente.
Y ahora sí. Entonces fíjense que ya tenemos un periodo de 10. Ahí se observa. Es de menos 3.5 y aquí está centrado en 7. Vamos a verificar que está centrado en 7. Perfecto. Y así podemos graficar otro pulso también más adelante. ¿Dónde estaría ubicado? Tendría que estar ubicado en 17. Entonces, pues muy sencillo, volvemos a repetir el asunto. Restamos 2 y este tendría que estar en 16.5 y este tendría que estar en 17.5. Volvemos a correr el programa. Y aquí pues tenemos un problema porque no estamos visualizando sino hasta t igual a 10 porque xlim va desde menos 10 hasta 10. Vamos a graficar hasta 25, por ejemplo. Y observamos. Listo, tenemos graficados 3 periodos de la señal con estas condiciones que nos dieron en el ejercicio. ¿Hasta ahí tenemos dudas, muchachos? Sí, Mauricio, el tercero serían 17. Julián dice que está bien todo. Parece una PWM. Sí, Julián, esto, si, digamos, si queremos verlo desde el punto de vista de aplicación, esto podría representar una PWM con cierto ciclo útil, que para nuestro caso, bueno, de hecho, pues una PWM en general es positiva. Bueno, depende de la aplicación, en electrónica de potencia también se usa negativa. Pero sí, parece una PWM con cierto ciclo útil, que es un ciclo útil muy pequeño, parece como de un 5%, porque está en alto solamente durante un segundo de 10. De hecho, el ciclo útil es del 1%. Mentiras, del 10%, un décimo. Nuestra idea con señales y sistemas es brindarles herramientas para hacer análisis de otros cursos donde ya se presentan las aplicaciones, ¿no? Por ahora, pues aquí lo que hacemos es dar solamente las bases teóricas con las cuales podemos, en este caso, bueno, graficar, representar, manipular señales y de alguna manera entender los tratamientos que posiblemente pues ustedes tienen que estudiar en otros cursos. Bueno, ya tenemos esto graficado como tal y ahora ya sabemos que esta señal ahora sí se convierte en periódica y al convertirse en periódica, porque pues la señal rectangular o el pulso rectangular original no era periódico, al convertirse en periódica ya podemos calcular su serie de Fourier porque por definición la serie de Fourier solo se puede hacer para señales periódicas. Listo, entonces solo pasamos a hacer cálculos. Fíjense que si queremos calcular A sub 0, que de hecho si nos lo piden, aunque no nos lo piden, yo lo tengo aquí resuelto. Si nos piden A sub 0, vamos a volvernos acá. Si nos piden, mentiras, si nos piden A sub 0, lo único que tenemos que hacer es la integral en un periodo de la señal x de t. Entonces vamos a ver cómo se puede plantear, esto ya es tema de cálculo integral, pero pues acá lo vamos a hacer. Entonces A sub 0 es la integral en un periodo de la señal, el periodo es 10, fíjense que aquí reemplazo t igual a 10. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues debe ser una integral que aparezca, digamos, que cubra todo el periodo. Para eso pues nos podemos referir a cualquiera de estos pulsos, muchachos. Puede ser a cualquiera de estos. A este, al primero, al segundo o al tercero. O al cuarto, al quinto. Bueno, aquí solo tengo graficados 3. Entonces, en este caso, el más rápido de observar, pues es el primero que dibujamos. El primero que dibujamos iba desde menos 3.5, vamos a verificar acá. Fíjense, va desde menos 3.5 hasta 2.5. El resto, durante ese periodo, el resto de la señal, durante ese periodo vale 0. Por eso la integral solamente va desde menos 3.5 a 2.5. De la señal x de t, pues la señal x de t ya sabemos que es menos 2 por rec de t más 3, ¿ok? Ahora, como entre menos 3.5 y menos 2.5 el pulso rectangular vale 1,
Entonces lo que estamos diciendo es que se debe calcular la integral de menos 2 por dt. La integral de una constante, pues es la constante menos 2 y la integral como tal da t. La integral de 1 es t. ¿Ok? Si recuerdan eso, hay que repasar cálculo integral, vuelvo y repito, y luego lo evaluamos, después de haber resuelto la integral indefinida, lo evaluamos entre menos 3.5 y menos 2.5. Por teorema fundamental del cálculo, entonces tendríamos que sería menos 2 décimos de t evaluado en menos 2.5, pues simplemente ubicamos menos 2.5 en t y le restamos t evaluado en menos 3.5, pues simplemente reemplazar menos 3.5, entonces aquí nos queda realmente menos por menos, que sería más. 3.5 menos 2.5 nos da 1, que es lo que aparece acá, y el menos 2, pues el que está afuera, y el 10 que está dividiendo. Conclusión, a sub 0, el primer coeficiente de la serie de Fourier nos da menos 0.2, que sería menos un quinto. ¿Dudas de ahí, muchachos, de este cálculo? Sí, claro, es una integral definida. Bueno, perfecto. Entonces, es bien sencillo. Ustedes simplemente tienen que reemplazar la señal que les piden acá, que es, bueno, el valor de b adecuado a su código. Ya es 9 por rec de t. El periodo va a ser 6. Entonces, simplemente aquí en el periodo, en vez de 10, a cambio de 10 colocan 6. Dibujan los 3 periodos como les expliqué con MATLAB y la función simbólica o la variable t simbólica, y usando escalones unitarios se pueden construir los pulsos rectangulares que están solicitando en el ejercicio. Bien, después de calcular a sub 0, viene el tema de calcular a sub k. Bueno, en este ejercicio que les muestro en la web conference de hoy, no está el cálculo de b sub k porque es básicamente lo mismo que se hace con a sub k, excepto que ya no se coloca coseno acá, sino se coloca seno. Entonces vamos a revisar cómo se hace este cálculo para este ejercicio. T vale 10 nuevamente. La integral otra vez va desde menos 3.5 hasta menos 2.5. ¿Por qué? Porque el resto vale 0 para ese periodo. Reemplazo la señal x de t. ¿Okay? Y recuerden que la señal x de t, pues que es un pulso rectangular, tiene una magnitud de menos 2 simplemente, entre menos 3.5 y menos 2.5. Por eso yo ya no coloco aquí rec de t, ¿ok? Sino directamente coloco multiplicado por el coseno de 2πk f0t. Entonces yo puedo sostener, digamos, de manera simbólica f0, aunque también lo puedo reemplazar, ¿no? f0 ya sabemos que es un décimo, es el inverso del periodo fundamental. Y k pues lo dejo indicado porque dependería del armónico que yo estoy calculando. Entonces eso se puede sostener de manera indicada dentro del desarrollo de la integral. Bueno, aquí no hicimos mucho, simplemente el menos 2, que de hecho aquí veo un error. Esto no es posible, no es posible corregirlo. Hay un error acá, muchachos, por favor, cuando estén estudiando la diapositiva, hacen el cambio. Este menos 2 multiplica este 2, ¿no? Entonces tendríamos un menos 4 acá. Menos 4. Pero aquí está el quinto. No, ahí está perfecto. 2 décimos sería un quinto. Conclusión sería menos 2 quintos. Está perfecto. Y nos queda la integral de una señal cosenoidal. Entonces eso ya es recordar tablas de integrales. Aquí ni siquiera hay que hacer un proceso. Recuerden que la derivada del seno es el coseno. Entonces por eso la integral del coseno es el seno. Pero como hay una función interna, por eso aparece dividido en 2πk por f0. Evaluamos eso entre menos 3.5 y menos 2.5. Por acá lo debemos tener. Entonces al evaluar eso, pues otra vez teorema fundamental del cálculo de una integral definida. Entonces evaluamos en menos 2.5 y en menos 3.5 y restamos. ¿Okay? Aquí ya estoy reemplazando el valor de la frecuencia fundamental, que es 0.1. Fíjense que menos 2.5 por 2 nos queda en el ángulo un menos 5.
y el 0.1 que viene pues del tiempo donde estoy evaluando. Bueno, sí, el tiempo donde estoy evaluando. Y aquí pues este menos 7 es desde menos 3.5 por 2, ¿ok? El 0.1 es la frecuencia fundamental, perdón. En la parte de abajo tenemos 2 pk por la frecuencia fundamental, que ya sabemos que es 0.1. Entonces aquí solamente es operar, o sea, esto ya es solo álgebra, para finalmente encontrar que el coeficiente o la serie de coeficientes a sub k está dada por seno de 0.7 por pi k menos 0 de 0.5 por pi k dividido en pi k, pues multiplicado por menos 2. ¿Okay? Este 5 parece que se elimina con este 0.2, pues eso es un quinto. Entonces ahí es donde se elimina este 5 con el 1 quinto que aparece acá. Entonces ya es cuestión de álgebra, muchachos. No sé si hayan dudas de estas últimas dos diapositivas. ¿Vamos bien? ¿Están o ya se durmieron? Vale, José, Mauricio, gracias. Vivos, gracias, Mauricio. Bueno, me alegra que hayan varios estudiantes hoy y que pues puedan aprovechar. Aprovechen para preguntar, ¿no, muchachos? El hecho de asistir pues es importante, pero es casi como ver un video si ustedes no preguntan. ¿Listo? Bueno, con esto finalizamos, si no estoy mal, esta parte de serie de Fourier. Quedaría solamente el tema de B sub k, pero es el mismo proceso, solo que la integral se hace con la señal senoidal, no con la señal cosenoidal. Pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces voy a abrir ahora la otra web que tengo por aquí, la otra presentación, que tiene que ver con transformada de Fourier. Bueno, entonces fíjense que la serie de Fourier, como les comentaba hace poco, solo se puede utilizar cuando tenemos señales periódicas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos señales aperiódicas? A las señales aperiódicas se le llaman señales de energía. Las señales periódicas se le llaman señales de potencia. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos señales de energía? Surge la pregunta si podemos representarlas en términos de la frecuencia o si no lo podemos hacer. Entonces, la respuesta es sí podemos representar señales aperiódicas en términos de la frecuencia y la herramienta que se utiliza es la transformada de Fourier. Su definición nace de las series de Fourier y nace básicamente como lo menciona esta diapositiva, y es pensar en que yo debo extender los límites de la integral que estábamos precisamente revisando como serie de Fourier desde menos infinito hasta infinito. Si yo extiendo, y hay que imaginar aquí un poco, ¿no? Aquí ya el tema de matemáticas se vuelve importante. Entonces, si yo me imagino un menos infinito y un infinito, lo que tengo adentro, a pesar de ser periódico, se convierte en aperiódico. Y al convertirse en aperiódico, pues es cuando nace la definición de la transformada de Fourier. Fíjense entonces acá que esta señal periódica xp de t aparece ya como x de t. ¿Sí? Entonces, esto es la forma exponencial de la serie de Fourier, ¿no? La que tenemos acá en la diapositiva en la parte inferior izquierda. Entonces, ya la señal como tal, vamos a calcularle ya no van a ser sus coeficientes, sino va a ser su transformada de Fourier. Se calcula de la misma manera, solo que la integral va desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Yo voy a tener por acá... Sí. Entonces fíjense que la señal va desde menos infinito, la integral va desde menos infinito hasta infinito. ¿Y qué es lo otro que sucede? Que nosotros antes teníamos un exponencial de menos j 2 pi k por f0. Pero si este k es, digamos, continuo, ya no se da para 0, 1, 2, 3, sino se da como una variable continua, 0, 0,00001, 0,0002, con infinita precisión, entonces ya aparece como el tiempo y aparece como la frecuencia. O sea, ya aparece desde el punto de vista
continuo, no desde el punto de vista discreto. Fíjense que una serie de Fourier termina siendo una señal discreta, ¿no? Ustedes en la anterior unidad estudiaron señales continuas y señales discretas. Entonces una serie de Fourier termina siendo una señal discreta al observarla desde el punto de vista de la forma exponencial. Se da solo para ciertos valores de K, o sea, para ciertos armónicos, y en últimas para ciertas frecuencias. En cambio, la transformada de Fourier se da para cualquier valor de frecuencia, ¿ok? O sea que la definición de la transformada de Fourier simplemente es esta que aparece en la parte derecha, integral desde menos infinito hasta infinito, de la señal a la cual le quiero hallar la transformada de Fourier multiplicada por una exponencial compleja de menos j 2pi ft como exponente. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Ahora ya puedo hacer transformadas de Fourier y de hecho también puedo hacer la transformada inversa de Fourier. ¿Okay? Aquí esta parte es muy importante para el tema de telecomunicaciones, porque en general la gran mayoría de modulaciones que se hacen en telecomunicaciones tienen que ver con modulaciones en frecuencia. Entonces nosotros no observamos las señales en el eje de tiempo, sino en el eje de la frecuencia. Y en última lo que se está haciendo de manera interna es calcular las transformadas de Fourier o series de Fourier correspondientes a las señales que se están estudiando. Bueno, recuerden también que existe la frecuencia lineal y la frecuencia radial. La frecuencia radial o la relación entre esas dos es que W, que es la frecuencia radial, es igual a 2pi por f, que es más o menos este término que coloco acá, fíjense. E a la menos j 2pi ft. Entonces, si yo quiero hallar el espectro en términos de la frecuencia lineal, uso la fórmula de la izquierda. Y si quiero hallar el espectro en términos de la frecuencia radial, uso la formulita de la derecha. Fíjense que lo que se hace es reemplazar 2πf por W. ¿Okay? No es nada del otro mundo. ¿Okay? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, tengo una señal en el tiempo y le quiero hallar la señal en el dominio de la frecuencia mediante la transformada de Fourier. ¿Okay? ¿Qué hicimos antes con las series de Fourier? Tengo una señal periódica en el dominio del tiempo y le hallaba los coeficientes de la serie de Fourier. O sea, es un proceso similar, pero pues para señales aperiódicas. También puedo hacer el proceso inverso, es decir, tengo el espectro, a las señales en términos de la frecuencia se le llama espectros, y vuelvo y lo repito y lo recalco cuando aparece X. Sí, no antitransformada. Cuando aparece X mayúscula, bueno, voy a terminar la idea. Cuando aparece X mayúscula se refiere al espectro de la señal X, que normalmente pues se escribe en minúscula. ¿Okay? Entonces las señales en función del tiempo se escriben con letras minúsculas y los espectros en frecuencia con letras mayúsculas. Entonces sí, yo puedo pasar desde el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo usando la transformada inversa de Fourier. ¿Okay? Entonces esas son las dos cosas que queremos aprender en esta parte de la unidad, y es cómo hacer esas transformaciones de la frecuencia al tiempo, del tiempo a la frecuencia, usando la transformada de Fourier. Bueno, entonces para arrancar el tema podemos hacer este ejercicio. Consideremos esta señal x de t, que es un impulso centrado ¿en dónde, muchachos? Insistimos con el tema de operaciones con señales. Este impulso, ¿en qué valor del tiempo está centrado? Los escucho. Bueno, los leo. En menos 0.5, dice Elmer. Correcto. Está centrado en menos 0.5. Y el siguiente impulso está centrado en 0.5. ¿Ok? Solo que su amplitud es menos 1 y en cambio el primero es positiva, es 1. ¿Okay? Nos piden determinar la transformada o el espectro en frecuencia de esa señal x de t. ¿Qué hacemos? Aplicamos la definición. Decimos que el espectro en frecuencia es la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t por el exponencial de menos j 2pi ft por el diferencial de tiempo.
Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Reemplazar. Fíjense que reemplazo acá nuestra señal delta de t más 0,5 menos delta de t menos 0,5. Y pues los límites de la integral menos infinito hasta infinito. Multiplico por el exponencial. Y fíjense que como tengo una suma de señales y la integral es una operación lineal, yo puedo separar esto en dos integrales. La que multiplica a delta de t más 0,5 por la exponencial, que sería la primera, y la que multiplica a delta de t menos 0,5 por el exponencial también, sería la segunda integral. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Perfecto. Entonces vamos a resolverlas. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo que teníamos en la anterior diapositiva. Y ahora analicemos lo que está sucediendo con esta señal. Es muy importante analizar lo que está sucediendo con esta señal. Esta señal delta de t más 0,5 multiplicado por e a la menos j 2pi ft, realmente, ¿qué es? Es un impulso que está centrado en menos 0,5, ¿cierto? Y en el resto del tiempo, ¿cuánto vale esa señal? Es decir, desde menos infinito hasta menos 0,5, ¿qué sucedió? Hasta justo antes de menos 0,5, pues vale 0. Porque el impulso lo que está indicando es que solo aparece en menos 0,5. Ahora, ¿quién aparece en menos 0,5? Pues este valor de la exponencial. Por eso es que esa integral lo que está diciendo es, como respuesta es, la misma señal evaluada en t igual a menos 0,5. ¿Okay? Eso de hecho es una propiedad de los impulsos unitarios. ¿Queda claro qué sucedió ahí? Esto es bien importante porque estas integrales o este tipo de integrales con impulsos unitarios no se hacen en cálculo integral, solo se hacen aquí en señales y sistemas. ¿Queda claro cómo se evalúa esta parte? No es que tienda a 0, es que realmente vale 0. O sea, el impulso está centrado en menos 0,5. Listo, Elmer. Voy a tratar de explicar nuevamente. Y de hecho, voy a ver si aquí hay con qué dibujar. Una pluma. Yo tengo centrado un impulso. Digamos que esto es menos 0. Bueno, esto aquí con el coma 5. Voy a tratar de dibujar, pero me queda como grande. Este es el menos 0,5. Ese impulso está centrado ahí. Bueno, voy a... tengo que borrarlo. Pero vamos a suponer que este punto es menos 0,5. Marcador de resaltado, color de lápiz, no, toca así. Entonces, este es un impulso en ese punto. Vamos a dibujarle aquí la flechita como si fuera eso. Ahí está centrado en menos 0,5 ese impulso. Fíjense que antes de menos 0,5 ese impulso no aparece, vale 0. Y después de menos 0,5 también vale 0. Entonces realmente, ¿cómo se evalúa esta integral? Recuerden que esta integral, o que la operación integral es el área bajo una curva, ¿cierto? El área bajo la curva que representa la función interna. Entonces fíjense que si el impulso solo aparece en este punto, pues lo único que tengo que hacer es evaluar la función en ese punto y el resto vale 0. Por eso es que yo coloco la función, que en este caso es e a la menos j2πf, evaluada en tiempo igual a menos 0,5. ¿Ok? Es porque el impulso solo aparece en menos 0,5. No sé si ahora esté más claro. Sí, claro que hay área, Elmer, porque la definición formal del impulso unitario es de área 1. O sea, el impulso unitario, si lo investigaron bien, debe tener área 1 y amplitud infinita. Esa flecha que yo dibujé es solo una representación matemática o una representación gráfica.
Vale. Entonces sí, básicamente es evaluar la función en menos 0,5. Y lo mismo sucede con la otra integral, solo que el impulso ya no está en menos 0,5, sino está aquí. Ah, bueno, tengo que borrar. Porque ese impulso en realidad no es positivo, ese impulso es negativo. Por este menos que aparece acá. Entonces lo evalúo en e a la menos j 2pi f por 0,5 porque el impulso está centrado en 0,5 y no en menos 0,5. Listo, entonces esta sería nuestra transformada de Fourier. Bueno, aquí lo único que hago es operar el exponente. Menos 0,5 es menos 1/2, entonces eso elimina este 2. Y menos por menos es más, entonces por eso e a la j pi f. Y aquí lo mismo, el 2 con el 0,5, 2 por 1/2 pues es 1 y queda e a la menos j pi f. Ahora, si recuerdan la identidad de Euler, que dice que e a la j teta menos e a la menos j teta es igual a j por 2 seno de teta, pues pueden verificar esta última relación. ¿Ok? Conclusión, el espectro en frecuencia de estos dos impulsos unitarios es J2pi seno de pi f. O sea que yo ya puedo dibujar X como eje vertical, X mayúscula como eje vertical y F como eje horizontal y representar el espectro en frecuencia de dos impulsos unitarios pues escritos de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hay dudas, muchachos? ¿Vivos todavía? Vale. Recomendación un poco, pues repasar este tema de la identidad de Euler. En la guía no es claro cómo lo muestra. Juan, no sé a qué te refieres. Sí, bueno, hay que repasar varias cosas, ¿no? Integrales, bueno, hay que estudiar el tema de impulsos unitarios muy bien. La identidad de Euler hay que repasarla. Hay que tener muy claro el tema este de valores o señales complejas y señales reales, porque por ejemplo, en este caso esta es una señal compleja. Al ser una señal compleja, pues tiene una magnitud y tiene una fase. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Sí, hay que estudiar bastante. Aquí nosotros tratamos de dar como un formato para que ustedes puedan resolver los trabajos, pero sí queda mucha tela por cortar de parte de ustedes. Si en la rúbrica nos dan una gráfica, Juan Fernando. Si quieres por el micrófono me comentas, puedes levantar la mano y yo te doy la palabra. Si en la rúbrica... ¡Ah, ya! Ya sé a qué se refiere Juan Fernando. Sí, esa es la segunda parte de esta presentación. Aquí el ejemplo que estoy dando es, tengo ya la señal. Claro, en este ejemplo es, tengo ya la señal y ahora le hallo la transformada de Fourier. En la guía, no en la rúbrica es la de calificación. En la guía tengo la señal pero en una gráfica. Entonces falta un pequeño paso, que es a partir de la señal gráfica, ¿cómo la expreso matemáticamente? Si yo logro hacer ese paso, pues este ejercicio que acabamos de hacer se vuelve válido para la explicación de la web conference. ¿Sí estamos, Juan Fernando? O sea que nos falta un paso, que es a partir de la gráfica, cómo representar matemáticamente la señal. Y de hecho ya lo hemos respondido, porque por ejemplo, para la señal A, estos son pulsos rectangulares. Y hoy aprendimos a representar usando escalones unitarios los pulsos rectangulares, Juan. ¿Alcanzaste a estar en la primera parte de la web? Eso, o sea que ya casi que estamos listos. Bueno, seguimos. Aquí ya tenemos entonces el espectro
o la transformada de Fourier de este ejemplo. Aquí está graficado un poco más claro lo que sucedió. Este es x de t, dos impulsos, uno en menos 0,5 y el otro en 0,5, negativo. Y fíjense que lo que estamos diciendo es que si tenemos esta señal en el tiempo, esta es nuestra señal en frecuencia. Ojo, esta es la amplitud. ¿Por qué? Porque estoy obviando la acción de J. J como tal me produce un ángulo, ¿ok? O sea, una fase. Entonces, ya tenemos el primer espectro en frecuencia a partir de este tipo de señales. Ahora, hacer esta integral se complica muchísimo. Para señales complejas, pues el asunto se complica mucho. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es usar las transformadas básicas y tratar de que todas las señales a las cuales yo les quiero hallar el espectro, yo las pueda representar usando señales básicas. ¿Ok? Entonces, para eso hay que recurrir a los pares útiles de transformadas de Fourier. Por ejemplo, esta tabla nos indica que pues está en Ambardar. Esta tabla nos indica que si tenemos una señal x de t, que es un impulso unitario, su espectro en frecuencia es 1. Así de sencillo. O sea que esta integral de un impulso unitario nos da 1 al realizarla, digamos, paso a paso. Y esta tablita pues nos va a ser útil cuando tengamos combinaciones de impulsos unitarios. Ahora, si tengo pulsos rectangulares, esta es la respuesta, una señal tipo sinc. Ustedes también tuvieron que graficar en la primera parte de este trabajo señales de tipo sinc, que son senoidales acentuadas o senoidales básicamente con caída exponencial. Si tengo una señal triangular, pues es una sinc cuadrado, el espectro en frecuencia. Si tengo una sinc en tiempo, lo que tengo como respuesta en frecuencia es un pulso rectangular. Analicen esta parte, muchachos. Vamos a ver, opción de puntero. Fíjense que si analizamos la línea 2 versus la 4, encontramos una propiedad interesante. Bueno, la columna 3 es el espectro en frecuencia radial, ¿no? Aquí tenemos frecuencia lineal, aquí tenemos frecuencia radial. Fíjense que si analizamos la línea 2 versus la línea 4, cuando tenemos en el tiempo una señal pulso rectangular, su espectro es una señal tipo sinc. Y cuando tenemos sinc en el dominio del tiempo, encontramos un pulso rectangular en frecuencia. Eso es una propiedad y ya la vamos a estudiar un poco más. Bueno, esta tabla es un poco más larga. Aquí yo tengo hasta las señales cosenoidales. Fíjense que una señal cosenoidal en el tiempo, en el dominio del tiempo, genera impulsos en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Centrados en menos alfa y pues con un peso de 1/2. Cuando uso la transformada de Fourier lineal, la frecuencia lineal. Bueno, hay algunas equivalencias entre la transformada de Fourier x de f y la transformada de Fourier x de w, y eso lo recalca el recuadro de repaso 9.6. Básicamente son iguales, excepto porque cuando aparece w, pues lo reemplazo por 2πf, y cuando aparece un impulso en f, lo reemplazo por 2π multiplicado por un impulso centrado en w. ¿Ok? Eso pues ustedes lo pueden verificar, pero lo que nos interesa hasta el momento pues es que ustedes aprendan a manejar la tabla. Además de la tabla hay propiedades, entonces es importante también que las estudien. Por ejemplo, miremos cuál es bien importante. Esta es muy importante, la del desplazamiento en el tiempo. Fíjense que si tengo una señal x de t, de la cual conozco su espectro x de f, pero ahora la corro a la derecha alfa unidades, entonces lo único que tengo que hacer con el espectro, dado que yo ya conocía x de f, es multiplicarlo por la exponencial compleja. ¿Ok? O sea que estas propiedades nos indican que si yo ya conozco ciertos espectros, lo único que tengo que hacer es ciertas manipulaciones al espectro que ya conozco. ¿Ok?
Esta es muy importante y es crítica para el estudio que viene tanto digamos, en tratamiento digital de señales como en control digital, como incluso en el tema de CAD para electrónica y todo eso. El tema de convolución es importantísimo. Lo que dice es que si yo convoluciono las señales X por H, es lo mismo que multiplicar sus espectros en frecuencia. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden estudiar las demás propiedades, lo importante es que las tengan a mano y las sepan manipular. Bueno, aquí voy a repasar rápidamente algunas propiedades. Fíjense que la propiedad de semejanza, que es la primera, nos indica que si yo tengo una señal del dominio del tiempo X, cuyo espectro es X mayúscula de F, entonces cuando yo tenga esa señal, la misma señal, ya no en frecuencia, sino en tiempo, su espectro va a ser el mismo, pero X de menos F, es decir, ya no evaluado en F, sino en menos F. El ejemplo básico pues es este. Yo tengo una señal X de t, que es un impulso unitario. Su transformada de Fourier o su espectro es 1. Quiere decir que si yo tomo 1 como la señal de entrada, es decir, en tiempo, en el dominio del tiempo, su transformada va a ser el impulso unitario, pero centrado en menos f. ¿Ok? Ahora, si está centrado en menos f para el caso del impulso unitario, pues es lo mismo que si estuviera centrado en f, es decir, en f igual a 0. O sea, un impulso delta de f o un impulso delta de menos f son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso era algo que les comentaba hace poco en la tabla 1, entre las líneas 2 y 4. Cuando yo tengo como entrada en el dominio del tiempo un pulso rectangular y su salida como tal es una sinc en frecuencia, al pasar a la línea 4, cuando entra un sinc en el tiempo, lo que sale es un impulso rectangular. O sea que son semejantes en cuanto al paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Otra propiedad es la de convolución. Aquí hay un ejercicio rápido. Fíjense que en el primer ejercicio de este trabajo colaborativo a ustedes les piden hacer una convolución, ¿cierto? Yo aquí propongo lo siguiente. Fíjense que si x de t es una convolución, si x de t es una señal exponencial e a la menos 2t por el escalón unitario y h de t es e a la menos t por el escalón unitario, yo puedo usar la propiedad de convolución para hallar la salida de ese sistema, donde h de t pues representa y de t, ¿ok? Entonces, fíjense ¿qué puedo hacer? Puedo pasar lo que tengo en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Cómo? Haciendo uso de las tablas. Entonces, si x de t es e a la menos 2t por u de t, si me refiero a la tabla, voy a encontrar que x de w es 1 sobre 2 más jw. Vamos a buscar la tabla 266 de Ambardar, página 266. Creo que esta sí está directa. Sí, parece transformadas. Entonces, aquí en 7, fíjense que en 7 tengo e a la menos alfa t por u de t, o sea, por el escalón unitario, genera en frecuencia 1 sobre alfa más j omega, donde alfa es el exponente del exponencial de la señal en el dominio del tiempo. Entonces, aquí que tenemos que alfa es 2, ¿ok? Por eso aquí tenemos 1 sobre alfa más j omega, o sea, 1 sobre 2 más j omega. Lo mismo para h de t. Si lo quiero pasar al dominio de la frecuencia sería 1 sobre 1 más j omega porque el exponente aquí es menos 1. ¿Ok? O sea que aquí ya tengo los espectros en frecuencia de las señales. X y H. Ahora, aprovecho esta propiedad de convolución. Y si yo quiero hacer la convolución entre X y Y, pues lo que tengo que hacer es multiplicar los espectros. Entonces aquí los estoy multiplicando. Entonces multiplicamos los espectros X por H y esto me da Y de omega. Pero lo que nos pedían realmente era Y de t, es decir, la convolución original, ¿cierto? Y de t, que es X de t, convolucionado con H de t. Entonces para eso hay que hacer la transformada inversa de Y de omega. Entonces se puede trabajar usando algo que se conoce como fracciones parciales.
y quizá ustedes lo revisaron en el tema en ecuaciones diferenciales en cursos anteriores. Entonces, recordando fracciones parciales, podemos calcular esta expresión que tenemos aquí, o estos coeficientes menos 1 y 1. Y en últimas, pues recurrimos nuevamente a la tabla para hallar y de t. Entonces, esto sería menos e a la menos 2t u de t, y esto sería e a la menos t u de t. Básicamente son las mismas que acabamos de ver acá en la página 266, pero trabajándolas de derecha a izquierda. ¿Ok? O sea que esta es la respuesta de la convolución entre las dos señales que aparecieron o que nos propone aquí la presentación. Ustedes pueden replicar este ejercicio para el ejercicio, o digamos para verificar el ejercicio 1 que hicieron de este trabajo colaborativo. Creo que ya lo han trabajado. Y trabajarlo entonces en las dos formas, como lo propone Ambardar desde el dominio del tiempo, o pasando al dominio de la frecuencia y devolviéndose mediante fracciones parciales. ¿Ok? Vale, ¿dudas hasta ahí? Sí, Elmer. La clave son las tablas, correcto. El manejo correcto de las tablas y de las propiedades. Digamos, de las tablas de transformada básicas y de las propiedades de las transformadas. Bien. Bueno, ahora ya para finalizar la web conference vamos a trabajar un ejercicio similar al de la guía del trabajo. Nos piden hallar la transformada de Fourier de esta señal que se bosqueja gráficamente. Yo la tengo como un pulso rectangular de amplitud menos 1 centrado en 0.5. Yo ya sé graficar esto, ¿cierto? Lo aprendimos hoy. Entonces, nos vamos a olvidar bueno, de hecho no nos olvidemos mucho. Simplemente borramos los demás pulsos que hicimos nosotros hace poco. Entonces nuestra amplitud es menos 1, entonces menos 1. Ahora el pulso está centrado en 0.5, es decir, inicia en 0 y finaliza en 1. Eso nos da la clave de cuáles son los valores que hay que colocar aquí. Inicia en 0, o sea, t menos 0 o t más 0, y finaliza en 1, entonces t menos 1. Vamos a ver si la gráfica coincide. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nos quedó bien? ¿Sí es la misma que nos están pidiendo? Sí, cierto, está centrada en 0.5, su amplitud es menos 1. Coincide esto con, vamos a ponerlo aquí en paralelo, con esto. Descartar. Sí, está perfecto. De hecho, están dibujadas hasta del mismo color. Entonces, fíjense que si yo ya hice esto, ya tengo gran parte del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque ya tengo la expresión que como tal representa la función gráfica. Entonces ya tengo la expresión matemática que representa la señal que está, digamos, de manera gráfica. Esto sería menos 1 multiplicado por u de t menos u de t menos 1. ¿Cierto? Menos 1 multiplicado por u de t más u de t menos 1. ¿Ok? Bueno. Fíjense que aquí tenemos un menos
abre paréntesis, UDT menos UDT menos 1. Por eso nos queda menos UDT, menos por menos más. Entonces por eso queda más UDT menos 1. ¿Ok? Así que este más está justificado. Cuidado, esta parte es importante hacerla bien. ¿Está clara? Reviso comentarios. ¿Está clara esta definición? Listo. Porque si ya tenemos eso, lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante es recurrir a las tablas. Entonces vamos y buscamos cuál es la transformada de Fourier de UDT. La transformada de Fourier de UDT debe estar por acá. Sec rec dt. UDT. Entonces, si la trabajamos en términos de la frecuencia radial, esta es la transformada de Fourier de UDT. Pi por delta de omega más 1 sobre j omega. Entonces, es la entrada 12 de la tabla. Entonces, aquí tenemos pi por delta omega más 1 sobre j omega. ¿De dónde sale este menos? Pues como estoy haciendo la transformada de menos UDT y la operación es lineal, pues multiplico por menos 1 la transformada original que tiene ambas partes positivas. ¿Queda claro entonces esta parte que es la transformada de UDT de menos UDT, muchachos? Bien, perfecto. Entonces ahora viene la transformada de UDT menos 1. Entonces, si vamos a buscarla, seguro que no la encontramos. Tenemos la de UDT, la de E a la menos AT coseno, la de sumatoria de impulsos, la de una señal periódica, la de coseno, seno, triangular, rectangular, pero no tenemos la de la que nos interesa, que es la de UDT menos 1. En ese caso, ¿a qué debemos recurrir? No es la misma, Helmer. ¿Por qué no es la misma? Porque es la señal UDT desplazada. Entonces, ¿a dónde debemos recurrir o a qué debemos recurrir para poder hallar la transformada de Fourier de UDT menos 1? A las tablas de las propiedades en este caso. Entonces, yo no sé si aquí está en la mano. No recuerdo. Aquí tenemos las pares. Aquí están las propiedades. Fíjense entonces en la de desplazamiento en el tiempo. Supongan que la señal X es U. Entonces tendríamos UDT menos alfa. Y alfa es 1. Entonces tendríamos UDT menos 1. Quiere decir que lo que hay que hacer es tomar el espectro que ya conocemos y multiplicarlo por e a la menos j2pi f por alfa. Como alfa vale 1, sería e a la menos j2pi f. Entonces es el espectro que ya conocemos de UDT multiplicado por e a la menos j2pi f. Y eso pues es lo que tenemos escrito acá. Bueno, en términos de w es e a la menos jw y alfa pues vale 1. Entonces sería e a la menos jw por x de w. ¿Ok? Y x de w ya sabíamos que era pi delta w más 1 sobre jw. Entonces es multiplicar por e a la menos jw por 1 que corresponde con este desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Usamos la tabla para hallar la transformada de Fourier de UDT. Usamos la tabla junto con la propiedad de desplazamiento para hallar la transformada de Fourier de UDT menos 1. ¿Queda claro? ¿Está claro, muchachos? Listo. Entonces, hacemos un último ejercicio aún más parecido al
al de la guía, creo yo, aún más parecido. ¿Por qué? Porque aquí hay dos pulsos rectangulares, ¿no? En el de la guía. Y en este que propongo aquí también hay dos pulsos rectangulares. En cambio, en el que hicimos antes solo había un pulso rectangular. Entonces la cuestión es un poco más extensa, pero no necesariamente más complicada, ¿vale? Entonces, ¿cómo representamos esta señal que aparece aquí? Ya no tenemos ni siquiera que ir tanto a mirar MATLAB, sino vemos que el primer pulso se construye como 2 multiplicado por u de t, porque inicia en 0, menos 2 multiplicado por u de t menos 2. Ahí se apagaría. ¿Ok? Eso haría parte de esto que está escrito acá. Más, como la amplitud aquí es 3, sería 3 por u de t, que inicia en 4, por eso u de t menos 4, menos también amplitud 3 por u de t menos 6. ¿Ok? O sea que ya tendríamos construida esta señal. Vamos a verificar cómo se construiría en MATLAB. O sea, simplemente cogemos la presentación y la reescribimos. Entonces sería 2 multiplicado por Heaviside de t menos, aquí pues lo estoy colocando como factor común el 2, entonces no hay que volver a escribir el 2. Heaviside de t menos 2, con eso cerramos acá, más, entonces para no escribir tanto yo voy a copiar esto y voy a escribir 3 a cambio de ese 2. Este está en menos 4. Este está en menos 6. Y creo que terminamos. Vamos a verificar. Bueno, aquí creo que le falta el punto y coma, por eso nos presenta este warning. Entonces rec de t, llamemos a esto más bien f, que sería la función, bueno, de hecho x, que es la función que tenemos acá, o la señal que tenemos acá más bien. Y vamos a ver si la gráfica, entonces aquí reemplazamos por x. Bueno, tenemos problemas de visualización. ¿Hasta dónde tenemos que visualizar? Miremos. Tenemos que visualizar al menos hasta 6, entonces grafiquemos hasta 7. Desde... bueno, de hecho esta nos sirve. Entonces más bien grafiquemos. No habíamos seleccionado los límites, ahí está perfecto. Y ya tenemos entonces en rojo. Bueno, si queremos incluso pues la graficamos en color azul. Eso no tiene ningún problema. Y es pues en últimas esta misma señal. Podemos hacer zoom en la parte que nos interesa, que es esta. Y se ve pues perfectamente lo que estamos reconstruyendo. ¿Ok? Hasta ahí vamos, muchachos. Vale. Como ya tenemos una expresión analítica, una expresión matemática que nos representa la señal, entonces pasamos a calcular su espectro o su transformada de Fourier usando las tablas. Entonces, este espectro de 2 por u de t menos 2 por u de t menos 2, entonces vamos a arrancar por esta parte. Este es muy parecido al ejercicio que hicimos acá, que era un u de t y un u de t desplazado, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos lo mismo, solo que multiplicado por 2. Entonces ya sabemos que la transformada de u de t es pi delta de omega más 1 sobre j omega, ¿ok? O jw. Y el desplazamiento es de 2, por eso es que multiplicamos por este exponencial complejo de e a la j2w. Bueno, negativo siempre. Y el 2 pues viene de este 2 que aparece acá. O sea que esta parte azul nos reconstruiría el primer pulso y sería el espectro del primer pulso. ¿Ok?
Podemos hacer ahora el espectro del segundo pulso, que estaría en color rojo. Es la misma cuestión. Fíjense que aquí el desplazamiento o la propiedad de desplazamiento sería un e a la menos jw4, que corresponde con este 4, y luego un e a la menos jw6, que corresponde con este 6. El 3 y el 3 pues son las señales, o más bien la constante multiplicativa de los escalones unitarios. O sea que ya tenemos que nuestro espectro en total es este que aparece acá. Azul para el primer pulso, rojo para el segundo pulso. Bien, finalmente nos quedaría comprobar si nuestro resultado es adecuado. Yo sugiero seguir usando MATLAB. Y el siguiente recuadro de repaso, que nos va a servir también como introducción al tema del trabajo colaborativo 3, que es de transformadas de Laplace. Resulta que hay una relación directa entre las transformadas de Laplace y las transformadas de Fourier. Y MATLAB le gusta mucho el tema de trabajo con transformadas de Laplace. ¿Qué dice esa relación? Lo escribe la diapositiva. Que la transformada de Laplace, que se escribe ya no como x de f, sino como x de s. S implica Laplace. Entonces dice que de x de s a x de f la podemos representar. Si x de t es causal y absolutamente integrable, simplemente se sustituye s por j2πf. Ahora, de x de f a x de s, es decir, de Fourier a Laplace, si x de t es causal, se eliminan los términos de impulsos de x de f y se sustituye j2πf por s. O sea que donde aparezca j2πf, recuerden que 2πf es lo mismo que w, ¿no? O sea, donde aparece jw se puede reemplazar por s. ¿Ok? Entonces, como MATLAB le gusta mucho Laplace, nosotros podemos, a cambio de calcular la transformada de Fourier, vamos a calcular la transformada de Laplace y hacer uso de este recuadro para verificar nuestra respuesta. Pues es muy sencillo con MATLAB después de tener nuestra función ya definida. Entonces, esta es nuestra función ya correctamente definida, se llama x. Y lo único que tenemos que hacer es escribir este comando. Ya tenemos x, aquí está graficada. Entonces lo único que tenemos que escribir es Laplace de quién, no, ya no de f, sino de la función o de la señal x. Como ya está definida dentro del espacio de trabajo de MATLAB, yo le voy a dar F9 y pues aquí me aparece la respuesta. Entonces, la respuesta es 3e a la menos 4s dividido en s. Entonces, para eso, recordamos que se deben eliminar los términos de impulsos de x de f. Entonces, si yo elimino los términos de impulsos, lo voy a hacer acá directamente. Vamos a eliminarlos. Aquí hay un término de impulso, ese término lo voy a eliminar. Aquí hay otro término de impulso, lo voy a eliminar. Aquí hay otro impulso, lo voy a eliminar. Y aquí hay otro impulso, lo voy a eliminar. Y dice que donde aparezca J2πf lo reemplazo por S. Entonces, recuerden, vuelvo y lo repito, 2πf es lo mismo que W, o sea, donde aparezca JW lo puedo reemplazar por S. O sea que yo puedo decir que x de S es igual a JW, entonces aquí lo reemplazo por S. JW lo reemplazo por S, o sea, 2S. JW lo reemplazo por S. JW lo reemplazo por S. De hecho, escribamos 4S mejor. JW lo reemplazo por S. JW lo reemplazo por S, entonces escribamos 6S. Y aquí S. Listo, entonces ahora vamos a poner las dos en paralelo y vamos a revisar si nos funcionó. Entonces, fíjense que aquí tenemos el término 2 dividido en S, es este mismo término, 2 multiplicado por 1 sobre S, entonces es 2 dividido en S.
tenemos un menos 2 exponencial de menos 2s sobre s, tenemos un menos 2 exponencial de menos 2s sobre s, tenemos un 3 exponencial de menos 4s sobre s, tenemos un 3 exponencial de menos 4s, este que aparece acá, y tenemos un 3 negativo exponencial de menos 6s sobre s. Entonces aparece acá, 3 negativo exponencial de menos 6s sobre s. O sea que ya logramos hacer con MATLAB la transformada de Laplace, eliminando los impulsos de la transformada de Fourier y reemplazando S por J omega, pues ya tenemos comprobado nuestro resultado. ¿Dudas, muchachos? Listo, con eso culminamos entonces nuestra web conference de hoy. Yo no sé si por acá voy a parar la grabación ya.